Muchas gracias, Isabel. Seguiremos con el señor Pere Buixó, pagès petit, que es ingeniero geólogo y geólogo formado en la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña. Durante 14 años ha sido el jefe de geotécnica de la empresa Geocat y ha trabajado principalmente en infraestructuras subterráneas y actualmente es el jefe del área de geotecnia y prevención de riesgos geológicos del Instituto Geográfico de Cataluña. Bueno, antes que nada, daros los buenos días y también las gracias a las personas que organizan el Congreso de Ingeniería Municipal. Y ahora voy a exponer brevemente un resumen de la exposición que consta de dos partes. La primera es una descripción de los trabajos que llevamos a cabo desde el Instituto Cartográfic i Geològic de Catalunya en relación a la prevención de riesgo geológico, y en la segunda parte hay un breve caso histórico muy importante en Cataluña, y finalmente una pequeña diapositiva de gestión de la emergencia y el desastre desde el punto de vista de prevención del riesgo geológico. El marco normativo y de leyes que nos ampara es la ley de creación del Instituto Geológico el año 2005. Ahora estamos fusionados dentro de una nueva entidad que es Instituto Cartográfico Geológico de Cataluña, la ley de urbanismo y su reglamento y la ley de protección civil de Cataluña. Desde el Instituto prestamos unos servicios a la Administración y desarrollamos un conjunto de productos que van encaminados a la prevención de riesgo geológico. Entre estos productos están series cartográficas, bases de datos de servicios de información, informes técnicos y proyectos, seguimiento y vigilancia de situaciones de peligrosidad, sistemas de alerta y planes de emergencia, predicción temporal de riesgo y proyectos de investigación y desarrollo. Desde el Instituto se divide entre subdirecciones. Nosotros estamos en la subdirección de Geología y Geofísica, y dentro de la Geología y Geofísica hay dos áreas específicas que trabajan en el riesgo. Una es el área de Geofísica y Sismología, que se centra en el riesgo sísmico, del cual hoy no voy a hablar, y el área de Geotecnia y Prevención de Riesgos Geológicos, la cual se divide en tres unidades, que son Unidad de Geología Aplicada y Aludes, Unidad de Ingeniería Geológica y Riesgo y un grupo de inundabilidad. Nuestro trabajo es dar soporte a la planificación territorial y urbanística. Trabajamos con Rosa Vilella, trabajamos habitualmente, pero también damos servicio a Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña y también trabajamos con las administraciones locales. Esto es una parte de nuestro trabajo, y la otra parte es dar un soporte a protección civil en planes específicos de riesgo geológico. Nuestro trabajo se divide básicamente en dos grandes vectores. Trabajamos para la planificación territorial. En este caso, viene el factor que determina es la escala de trabajo. Son escalas de trabajo entre 25.000 y 50.000, y trabajamos también para la planificación urbanística en la detección de situaciones de riesgo. Una vez detectado el fenómeno, disponemos de unas bases de datos que son el Sistema de Información de Riesgo Geológico de Cataluña y la base de datos de Aludes, y a partir de ahí generamos el mapa de prevención de riesgo geológico, que es un mapa a escala 25.000, tiene la voluntad de englobar todo el territorio y ser una herramienta de detección de riesgos geológicos, aplicada tanto a la planificación de infraestructuras como a los usos del territorio. Si entramos en la planificación urbanística, promovemos y también hacemos los estudios de identificación de riesgo geológico.
Estos estudios esencialmente forman parte del dossier urbanístico para establecer una zona y es un estudio muy preliminar en el que simplemente se hace una visita in situ y se comprueba que no haya ninguna situación de riesgo geológico en las zonas que están de planeamiento urbano. Si esto es así, pues el trabajo termina y no hay más. Pero, sin embargo, si detectamos situaciones de peligrosidad, iniciamos lo que se llama la zonificación de la peligrosidad. La zonificación, bueno, voy a hablar más tarde de la zonificación en sí. Ahora es la estrategia de gestión de riesgo. Una vez tenemos estos dos vectores, el de planeamiento urbanístico y territorial, la filosofía de gestión de riesgo es que es una labor continua que se va retroalimentando y que hay que integrar en la planificación y, en su caso, si es necesario, en las obras de defensas. El recorrido de este ciclo, las veces que sea necesario, es lo que va a permitir situar los niveles de riesgo geológico a niveles residuales y controlados. Primero hay la fase de estudio, es la identificación. La evaluación de riesgo se basa en la peligrosidad de un fenómeno, que ahora entraré un poco, qué decimos cuando decimos peligrosidad, la exposición a este fenómeno y la vulnerabilidad del elemento expuesto. A través de la planificación y estudio realizamos proyectos o planificaciones, análisis de alternativa, definición de usos del terreno, diseños de defensas. Esto nos permite urbanizar o construir, implementamos la obra, nos implementemos en el terreno, hemos de definir nuestras protecciones, nuestras estrategias de defensa y el control de eficacia de estas. Todo esto conlleva que una vez hecha la actuación hay que hacer un mantenimiento y un seguimiento de esta obra y su funcionamiento en caso de una crisis. Y esto vuelve a reconsiderar la fase de estudio. Finalmente, nuestro objetivo final es optimizar el coste-beneficio y mitigar el riesgo a distintas escalas. Es bien conocido cómo se aborda el riesgo de inundación, porque la inundación está muy bien establecido todo el proceso, pero cuando tenemos otros procesos tales como deslizamientos del terreno, caídas de rocas, hundimientos, colapsos, aludes de nieve o flujos hiperconcentrados, los métodos ya se escapan un poco del convencional porque no son tan habituales y la cultura que hay sobre estos riesgos pues no está al alcance de los planes de estudio, etc. Entonces entramos en un campo especializado. Lo primero que hay que aclarar es delimitar y homogeneizar la clasificación de peligrosidad. Entonces, basándose en estándares suizos, creemos que es bastante útil esta clasificación y nosotros es la que aplicamos en nuestros estudios. La peligrosidad alta en realidad se define cuando una persona, aquellas zonas en que las personas están en peligro tanto en el interior como en el exterior de los edificios. Se puede prever destrucción rápida de edificios. Estas situaciones son muy concretas. Una situación, y evidentemente ahí es la única conclusión o lo que se debe de hacer es evitar esas zonas. Bien, después entramos en una zona que es peligrosidad media, que las personas están en peligro en el interior, pero no en el exterior, pero no en el interior del edificio. Y, sin embargo, los edificios se prevé que tengan daños a medio y largo plazo. Entonces ya entramos en peligrosidades más bajas que son residuales.
En estos dos elementos es donde hay que intervenir de forma más enérgica. Y vamos a lo que es la definición del peligro. Es muy importante dos factores, lo que es intensidad. Por ejemplo, en inundabilidad, la intensidad viene dada por el calado del agua y por la velocidad del agua. Esto nos marca la intensidad. Pero en estos otros riesgos que son más residuales, cada cual tiene su definición de intensidad. Por ejemplo, en caída de rocas es energía de impacto. En aludes también sería energía de impacto, pero en deslizamientos podría ser factores de seguridad. Y la otra cosa que es importante es los periodos de retorno en los que trabajamos. Una tabla de doble entrada nos va a permitir definir los distintos grados de peligrosidad. Entonces, como entramos en temas complicados, es muy importante que este paso esté muy bien hecho, pero que la delimitación sea muy simple para poderla explicar a los agentes que están sobre el territorio. Bueno, aquí hay algunos ejemplos que los paso sin más. Bueno, este sería de caída de rocas, de inundabilidad, uno de aludes de nieve, etc. Y la propuesta de soluciones de mitigación cuando la zona es necesaria ser ocupada o el valor que se le da es alto. Bueno, hasta aquí sería la primera parte de gestión general de riesgo. Y ahora aquí vamos en un ejemplo, que es el ejemplo de la importancia de auscultar los fenómenos para predecir su evolución. Los fenómenos que se pueden auscultar son prácticamente todos, caídas de rocas, hundimientos, etc. Y los elementos de control son movimientos, tensiones, esfuerzos, niveles freáticos, etc. Y pasamos a explicar el caso práctico. Ensayé a partir de los años 80, una zona que había sido previamente zona minera, es ocupada por un barrio que se llama Barrio de la Estación. Esta zona minera terminó su actividad el año 1977 y a partir de los años 80 fue ocupada por urbanización. A partir del año 97-95 se veía que las casas empiezan a tener problemas de grietas y se establece un mapa de daños y un sistema de auscultación en base a nivelaciones. Ante esta situación que tenemos, una situación de hundimiento, una mina en el subsuelo, hay que tomar una decisión, porque aquí estaban viviendo 43 familias. Entonces, la decisión es cómo va a evolucionar esto en los próximos años, ¿no? Se establece como elemento de control la distorsión angular que afecta a los edificios y se ve claramente que una proyección de los datos, a 50 años todo el edificio va a tener unos daños estructurales graves. Entonces, aquí la decisión ya está tomada, hay que evacuar el barrio paulatinamente, porque sabemos que dentro de 50 años este barrio va a estar en una situación catastrófica. Bien, mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, un plan de evacuación y un plan de protección para evitar una zona de colapso posible. En fin, aquí es la situación actual, 2014, fin de alerta, y hay una pequeña diapositiva que es la emergencia y el desastre. En definitiva, es el ciclo aplicado al desastre, en el cual es importante determinar la preparación, esto es tener la gente preparada con los planes, equipos de emergencia, entidades gubernamentales que tengan el conocimiento, y del desastre, extraer el conocimiento para, a través de la recuperación y la inversión, prevenir el próximo desastre. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención.